Hola amigos de la ciencia y la tecnología, bienvenidos a Ingeniosos, el canal donde resolvemos problemas básicos de física, mecánica, electricidad o matemáticas del nivel de carrera y bachillerato. Hoy vamos a continuar con campo eléctrico y la ley de Gauss, obteniendo el campo eléctrico en los alrededores de una placa infinita de espesor despreciable primero y después de una placa con espesor. En el primer caso tenemos una placa con espesor despreciable que tiene una densidad superficial de carga sigma positiva. Esta densidad de cargas se obtiene como la carga total de la placa entre su superficie. Debido a la simetría de cargas en una placa, el campo eléctrico en las direcciones Z e Y, según los ejes de coordenadas, se anula, teniendo únicamente campo en la dirección X, y como la carga es positiva, este campo eléctrico es saliente de la placa. ¿Cómo obtenemos el valor del campo eléctrico en cualquier zona del espacio? Pues recurriendo al fiera, al genio, al mastodonte, al príncipe de las matemáticas, a Gauss y a su ley de campo eléctrico. Como ya hemos visto en otros vídeos, esta ley relaciona el flujo eléctrico, entendido como el número de líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie, con la carga encerrada por dicha superficie. Es muy útil en simetrías simples, ya que si el campo eléctrico es constante en dirección y módulo con la superficie, la integral se simplifica al producto del campo eléctrico por el área, siendo muy fácil despejar el valor del campo eléctrico. Para este ejercicio tenemos que dibujar una superficie gaussiana en forma de cilindro que atraviese a nuestra placa. El cilindro está formado por dos superficies paralelas a la placa, que son las tapas, las bases del cilindro, y cuyos vectores normales son perpendiculares a la placa, y una superficie lateral cuyo vector normal es paralelo a la placa. Seguidamente aplicamos la ley, calculando el flujo eléctrico que atraviesa a la superficie gaussiana, es decir, al cilindro. El flujo se va a dividir, por lo tanto, en tres integrales. Una referida para la tapa superior, otra para la trasera y otra integral para el flujo por el área lateral. Cada integral es un producto escalar, por lo que podemos reescribirlas como la multiplicación del módulo del campo eléctrico por el módulo del diferencial de área por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. En el caso de la base superior, los vectores de campo eléctrico y diferencial de área, que es el vector normal a la superficie, son paralelos, formando 0 grados. Lo mismo ocurre en el caso de la otra base. Sin embargo, en el caso del flujo que atraviesa el área lateral, los vectores de campo eléctrico y diferencial de área son perpendiculares, con lo que esta integral se anula. Este hecho, obviamente, concuerda con lo esperado, y es que tal y como vemos, no hay líneas de campo eléctrico que atraviesen el área lateral del cilindro. Además, por simetría, se cumple que el campo eléctrico que atraviesa ambas bases tiene que ser el mismo, así como el área de cada base, teniendo por lo tanto una única integral multiplicada por 2. También se cumple que el módulo de campo eléctrico es constante en la superficie de la base del cilindro, ya que toda ella está a la misma distancia de la placa, pudiendo sacar el campo eléctrico de la integral. La integral del diferencial de área es, por lo tanto, el área total de la base del cilindro, que como es un círculo, llamaremos A sub c. Solo queda encontrar la carga encerrada por la superficie gaussiana, y tendremos nuestro campo eléctrico. Podemos observar en el dibujo cómo la carga encerrada corresponde a la carga que hay en el círculo, intersección entre el cilindro y la placa. La podemos obtener como la multiplicación de la densidad superficial de carga por el área del círculo, que es el mismo área que el de la base del cilindro. Finalmente, igualando las expresiones y despejando, obtenemos el módulo del campo eléctrico en cualquier zona del espacio, que como vemos no depende de la distancia a la placa, siendo un valor constante. Sin embargo, el vector campo eléctrico sí cambia su sentido, siendo positivo para zonas positivas de X y negativo en las zonas negativas. Si queremos simplificar la expresión, podemos utilizar el siguiente truco. A continuación, vamos a resolver otro caso donde la placa sí tiene espesor. Pero antes os recuerdo que tenéis varios vídeos sobre la ley de Gauss en el canal que son muy interesantes. No olvidéis darle a like y suscribiros. En este caso, la placa tiene un espesor D, por lo que se trata de una placa con densidad de carga volumétrica. La diferencia reside en que ahora, además, hay campo eléctrico en el interior de la placa. El planteamiento es idéntico para las zonas exteriores, creando el cilindro gaussiano que atraviesa la placa, y para el que ya hemos visto que el flujo es igual a 2 veces el campo eléctrico por el área de la base del cilindro. Esto se cumple en todas las zonas. El cambio lo encontramos en la carga encerrada, que ahora corresponde a la carga en el interior del cilindro, que es intersección entre la superficie gaussiana y la placa.
Esta carga la obtenemos mediante la multiplicación de la densidad volumétrica por el volumen de este cilindro, que es el área de la base del cilindro por la altura d. Si igualamos los dos términos de la ley de Gauss y despejamos, obtenemos la expresión del módulo del campo eléctrico en el exterior de la placa. El vector de campo eléctrico se puede escribir de manera similar al caso anterior. Para la zona interior hay que dibujar un cilindro gaussiano, pero únicamente en el interior de la placa, tal y como representamos en la vista transversal. En esta ocasión, la carga encerrada depende de la coordenada x en la que calculemos el campo, ya que el volumen del cilindro es el área de su base por la altura, que es 2x. Igualando la expresión y despejando, obtenemos como siempre el campo eléctrico. En este caso, el vector ya toma el sentido definido por la coordenada x, según sea positiva o negativa. Para terminar y como siempre, os dejo un ejercicio propuesto con su solución para que podáis practicar. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por elegir el canal para seguir aprendiendo. Podéis dejar cualquier pregunta en los comentarios o en la dirección de correo si queréis que resuelva algún otro tipo de ejercicio y estáis invitados a suscribiros. Gracias y recordad, en el saber nunca cabe la saciedad. ¡Hasta otra!